El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:20 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los aportes, muchas gracias a nuestra amable audiencia. El lunes concluyeron las audiencias vinculadas al caso Sobornos 2012-2016, en esta etapa de la audiencia preparatoria de juicio, y estamos expectantes de la decisión de la jueza de la causa en torno a este tema. El doctor Fausto Jarrín Terán patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa Delgado, quien es uno de los investigados en este caso, y visita la mesa de trabajo de A Primera Hora. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis, qué gusto estar con ustedes. Efectivamente, el día lunes, en horas de la noche, terminó el derrotero de largos 12 o 14 días, no sé exactamente, en los que se llevó a cabo todas las argumentaciones de lo que se llama la audiencia preparatoria de dictamen, preparatoria de juicio. Esta audiencia tiene la relevancia de que la jueza de garantías penales tiene la obligación de verificar ahí que no hayan habido nulidades, que no hayan habido conflictos de competencia, que la procedibilidad sea viable, y después es el momento en el que cada uno de los defensores técnicos escuchamos ya de primera mano el argumento completo de parte de la Fiscalía. Asimismo, en este caso de la Procuraduría, que está actuando como acusador particular. ¿Cuál es el argumento, cuál fue el argumento completo de la Fiscalía? Empecemos por allí. No existe argumento completo de la Fiscalía. ¿Cómo no existe? Tiene que haber dicho algo la fiscal, ¿no? Dijo de todo, lo cual cuando se trata de derecho penal significa no decir nada. ¿Cuál es el sustento de la acusación de la Fiscalía? Las delaciones de Pamela Martínez y de Laura Terán y los instrumentos o documentos que ellas mismas aportaron en el proceso. No existe absolutamente nada más. O sea, las pruebas son el cuaderno escrito en un viaje de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito y un esquema dibujado en un pizarrón. Esas son las pruebas. Las evidencias son el cuaderno escrito en 45 minutos en tiempo presente, a pesar de que se escribió 6 años después. Las pruebas son lo que ellas mismas han dicho, a pesar de que se han contradecido durante todas sus versiones y su testimonio anticipado. Las evidencias son los archivos de la computadora de Laura Terán, cuando Laura Terán dijo que ella tenía esa información en un pendrive. No existe un pendrive en el proceso. La información es lo que se publicó en el portal La Fuente, que es producto del pendrive de Laura Terán, y entonces la evidencia que la Fiscalía tiene gira toda alrededor de las dos personas, que además la Fiscalía en audiencia reconoció que existe un acuerdo de cooperación eficaz, por lo tanto, ya sin ningún miramiento les podemos decir delatoras premiadas. Entonces, eso significa no tener nada. Los aportes de personas que se benefician de reducciones de pena, los aportes de personas que se benefician inclusive de impunidad, porque el esposo de Pamela Martínez, la empresa de Pamela Martínez, el esposo de Laura Terán no están siendo procesados, y Odebrecht tampoco está siendo procesado. En este caso actúa como acusador también el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Y él dijo que aquí está todo demostrado cómo Alianza País ganaba las elecciones. Por eso, por la cantidad de dinero y de tales. Y usted tuvo una réplica y una respuesta también contundente sobre aquella declaración del procurador. La fiscal se pasó 4 días, me parece, alrededor de 24 horas separando, o sea, mientras estábamos efectivamente en audiencia, insistiendo en que esta se trata de una estructura que había efectivizado el delito de cohecho a través del cruce de facturas. Insistió, dijo miles de veces que esto no es sobre aportes de campaña. Pues bien, va el procurador y dice que era para ganar elecciones. Y claro, yo no podía sino decirle al procurador, primero que miente, está tratándole a la ciudadanía como si se dejara comprar, como si fuese cuestión de cuántas propagandas o cuántas camisetas. Tenemos aquí experiencia basta. Álvaro Noboa hubiese sido 5 veces presidente. Alexis, las billeteras no ganan presidencias. Ahí está Lazo, hasta ahora sigue haciendo berrinche, aunque ya se olvidó del fraude, porque ahora trabaja junto al presidente actual. Y por supuesto, yo tenía que responderle al procurador así, porque además, al momento en el que supo que yo le iba a llamar a que, de acuerdo a lo que establece la ley, en declaración jurada, él me conteste algunas preguntas, porque él no tiene por qué ir a la audiencia, efectivamente,
Ahí sí, cuando se trató de impugnar, dijo que la acusación de él se basa exclusivamente en lo que dice la Fiscalía. Entonces, por lo tanto, las falencias de lo que dice la Fiscalía simplemente están calcadas en lo que ha dicho el procurador. Por lo tanto, ya no está tan seguro, ya no está tan envalentonado defendiendo esta supuesta trama, porque me imagino que se dio cuenta que muchas de las preguntas que yo quería que le hagan, veamos si la jueza autoriza ese petitorio mío o lo excluye, como pidieron Procuraduría y Fiscalía, no sé a qué le temen. Veamos cómo me responde, si es que llega a ser necesario que me responda. En este, como en otros casos vinculados a temas de corrupción, siempre hay una pregunta que nosotros con el contertulio a diario nos planteamos, y es, finalmente, ¿dónde está el dinero, no? ¿Cuál es la ruta del dinero? ¿A dónde llegó? ¿En manos de quién está? ¿Cómo se puede comprobar además que estaba en manos de esa persona la plata? ¿Se puede llevar tales cantidades de dinero en sobres? Se intentó hacer una pericia, no solamente por parte mía, a nombre de mi defendido, el doctor Alexis Mera, sino a nombre de otros procesados. Intentó periciarse, claro, es poco ortodoxo, realmente lo reconozco. Sin embargo, debió haberse, por libertad probatoria, permitido hacer eso, verificar cuánta plata entra en un sobre, para poder determinar de alguna manera si es que algo de verdad, de veracidad, tenían las afirmaciones de la señora Martínez, porque además ella dijo y especificó en su testimonio anticipado que únicamente 2 veces verificó el contenido de los sobres. Sin embargo, ella dice una cantidad específica de haber entregado en sobres en favor de el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. ¿Y en qué tipo de sobres? Sobres de Manila. ¿Sobres Manila o sobres carta? Genéricamente se habló de sobres de Manila, no se estableció ni no el tamaño. El tamaño, ¿no? Nunca se verificó eso. Porque nunca los sobres se de hizo Manila eso. tienen diversos tamaños. Después lo que sí quedó establecido sin lugar a dudas es que todos los ingresos, porque eso lo dicen las personas que ingresaban a la presidencia, todos los ingresos se hicieron por la misma puerta, en donde hay efectivos de seguridad presidencial, hay cámaras, hay controles inclusive para que no puedas ingresar con cualquier cosa, se pasa por ahí por una banda en donde te revisan las mochilas. Sin embargo dicen, porque dice Pamela, porque nadie más lo dice, que han ingresado no sé cuántos sobres, ni sé cuántas cantidades ingentes de dinero por ahí. A mí siempre me va a quedar dando la vuelta el hecho de que es un delator queriendo beneficiarse de impunidad. El que dice eso, y la Fiscalía y la Procuraduría y los medios deberían tener mucho cuidado con hacerse eco de lo que dice alguien que se está beneficiando de impunidad. Pamela Martínez no va a volver a la cárcel. A mí me llamó la atención una cosa, y nosotros lo comentamos con el contertulio, es decir, el mismo día que fue detenido o que se ratificó la prisión preventiva para Vigilio Hernández. Le dieron medidas sustitutivas. Que fue y se entregó en la audiencia, exactamente. Le dan medidas sustitutivas a una persona, en cambio, que fue detenida el momento en que estaba prestándose a salir del país y a viajar. Eso por un lado. Por otro, en unos reportes de televisión, en los que se hablaba y se comparaba, según lo manifestado por la fiscal, a esta estructura criminal como un cártel del narcotráfico. Yo estudié, que en paz descanse, con un famoso tratadista italiano, se llamaba Massimo Pavarini. Él tuve además el gusto de tenerle aquí hace unos años en la Escuela de Formación de Fiscales. Él fue una especie de asesor de la Fiscalía Antimafia en Italia. Debe estar revolcándose en la tumba. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro lo que implicaba, los resortes que implicaban la posibilidad de perseguir mafias criminales. Ahora se está utilizando las teorías de Roxin sobre autoría mediata o sobre estructuras criminales para perseguir a los gobiernos. Seguramente Roxin tampoco estará muy de acuerdo con que se haga eso porque, por ejemplo, voy a hablar específicamente del expresidente Correa, los argumentos para decir que era la cabeza de la estructura criminal era que emitía decretos, que nombraba y removía ministros y que era el presidente no solo del gobierno, sino también de Alianza País. Todas esas gestiones, todas esas capacidades específicas que tenía el presidente como presidente de la República están contempladas en la Constitución. O sea, lo dije en la audiencia. Son atribuciones que tiene el Ejecutivo. Lo que están planteando y no entienden el riesgo que eso significa, no solo para ellos que ahora son gobierno, sino para cualquiera que sea funcionario público después o cualquiera que sea cabeza de cualquier cosa, es que lo que están planteando es que la Constitución parece el manual de operaciones de una estructura criminal.
Eso es lo que están planteando. Están planteando que la estructura del Estado no es lo que sucedió en Perú con Fujimori, que tenía una estructura paralela. Y es penoso que utilicen ejemplos que no vienen a la realidad. Es penoso que utilicen ejemplos en donde la persecución a los capos de la droga se realiza a través del tipo penal crimen organizado, no cohecho. A ver, doctor, pero en este tema en particular, ¿qué es lo que se dice? Se dice que hubo aportes de empresas privadas con esta suerte de cruces de facturas, que empresas privadas pagaban determinadas acciones de campaña de Alianza País y que luego se beneficiaban de contratos con el Estado. Ese es uno de los temas que se ha hablado en este caso. ¿Eso se ha comprobado? A ver, seamos claros. Y a eso quisiera primero que me permitan hacer una reflexión. A mí me ha dado mucha lástima que los 4 o 5 días en los que Fiscalía y Procuraduría estaban haciendo sus alegaciones, el auditorio de la Corte Nacional estaba lleno de periodistas. Sin embargo, sonaban búhos, sonaban los cri-cris, cuando los defensores de cada uno de los procesados hicimos nuestros argumentos. Eso marca algo muy preocupante que lo dije ayer en una convención en la que estuve invitado. Que sus intervenciones no se publican en los medios. No se publican en los medios y además los medios tienen un timing específico para alzar el nivel de ciertas cosas y bajar o bloquear definitivamente el de otras. Los abogados de los empresarios, a mi criterio, hicieron un trapeador con la teoría de la Fiscalía. Vinieron abogados, te voy a ejemplificar, y no es santo de mi devoción porque yo creo que debería estar investigado por el caso INA. El ex embajador de China en el Ecuador, Cai Rongguo, está procesado en este caso. A decir de la Fiscalía, porque él era la firma autorizada de Sinohydro y le están investigando por los sobornos 2012-2016. Se incorpora en el proceso el expediente del contrato de Coca-Cola Sinclair. El abogado de la defensa de Sinohydro, de Cai Rongguo como persona, porque no está procesada Sinohydro, le demostró a la Fiscalía que la firma de Cai Rongguo en el contrato de Coca-Cola lo hizo en calidad de embajador del gobierno de China y no en calidad de funcionario de Sinohydro. A ese nivel llegan las dificultades, las contradicciones y las imprecisiones de Fiscalía. Otra empresa le demostró a Fiscalía que los contratos de ellos fueron del 2007. Le están vinculando con la posición de Jorge Glass en calidad de ministro de sectores estratégicos, y esa defensa, no yo, no el abogado de Glass, le demostró que en ese tiempo Jorge Glass no era ministro de sectores estratégicos. No, ningún empresario que haya dicho que a mí me correspondió pagar tal factura del gasto de campaña de Alianza País y luego me dieron un contrato, ningún empresario reconoció eso. No. Lo que sí, y obviamente no tengo ningún empacho en decirlo, hay empresarios que dijeron, no, sí, eso pagué yo. Pero eso fue una forma de apoyar a esa campaña. Yo en esos años no tuve contratos, eso dijeron. ¿Y eso no es delito? No. No hay ningún tipo penal que establezca que los aportes de campaña son delitos. Lo que sí hay es está la jurisdicción especial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Cuando hay un aporte de campaña que no se justifica, el CNE puede establecer una responsabilidad. Después de establecer esa responsabilidad, el CNE inclusive puede multarle a esa organización política por no cumplir con los estándares que le exige. A ese responsable económico le pueden sancionar. Y es más, el CNE puede oficiar al Tribunal Contencioso Electoral para que inicie con su jurisdicción electoral un proceso en donde se determine inclusive si esos aportes no establecidos pueden ser necesarios de revisar en otros estamentos. Hay una parte que usted dijo hace minutos, que la Fiscalía dice que no es un caso vinculado a aportes de campaña, la Procuraduría dice que sí, que con esa estructura ganaron las elecciones. Me quedo con lo de la Fiscalía. ¿No es un caso sobre aportes de campaña? La Fiscalía repitió eso como 20 veces durante su intervención. ¿Pero un caso de qué es entonces, si no es aportes de campaña? Estamos siendo procesados porque además, ojo, la Fiscalía nos acusó en un momento por una cosa que se llama concurso real, bastante retorcido, de real no tiene nada, tanto así que tuvo que desistir de ello. Aún no nos dice por qué. La Fiscalía fue a la audiencia a decir que por un impedimento jurídico insubsanable se veía obligada a acusarnos exclusivamente de cohecho.
El cohecho es un delito contra la administración pública que afecta la eficiencia de la administración pública. Entonces se desarrolla dentro del marco de la administración pública. Aquí tenía que demostrarse qué contratos tuvieron sobreprecio, qué contratos fueron ilegales, a qué funcionario público beneficiaron y dónde está el beneficio. Doctor, Aquí no ha habido nada de eso. la fiscal anunció hace unos días, me piden que le consulte esto, de forma rimbombante dice que la Fiscalía General había descubierto el peculado con factura o algo así. ¿Tiene sentido esa afirmación? Y le voy a trasladar otra inquietud, porque en estos micrófonos, la última vez que estuvo con nosotros, Ramiro García dijo, ya no importa el cuaderno de Pamela ni el esquema de Laura Terán. Aquí hay facturas. ¿Hay o no hay facturas? Sí, claro que hay facturas. ¿Y los qué dicen empresarios? esas facturas? Bueno, primero que nada, quienes tienen que justificar las facturas son los empresarios. Y lo han hecho. Hay empresarios, por ejemplo, no voy a decir los nombres de las empresas, ya se les ha afectado demasiado. Y ojo que son empresas que siguen contratando con el actual gobierno. Así que esas cosas siempre me llamarán la atención. Y ojo que la Procuraduría y la Fiscalía vienen hace 4 meses de sentarse con Odebrecht, negociando supuestamente el retorno de esa empresa a cambio de una indemnización, y justamente resulta que no le pueden imputar en un proceso en donde son los supuestos principales cohechantes activos. Entonces, hay empresarios, por ejemplo, que demostraron, tal persona era mi proveedor, mi empresa tenía 12,000 proveedores, mi empresa firmaba cheques y emitía facturas para 12,000 proveedores mensuales, y sí, esta persona que ustedes están diciendo que me proveyó de camisetas y pantalones, lo hizo. Eran para los uniformes anuales de mi empresa, y le presentaron a la Fiscalía. Es decir, miren, contertulios, ciudadanía, yo no puedo entrar en la dinámica de negar a rajatabla que hayan habido irregularidades en la forma de justificar los montos de campaña. Yo no soy quien para decir si Alianza País ponía hasta el centavo, eso solo puede hacer Pamela Martínez en 40 minutos en un vuelo a Guayaquil, cada cosa que efectivamente debía justificar. Habría que revisar si esa no es la forma de actuar de absolutamente todas las organizaciones políticas, y habría que regresar a ver a las responsabilidades de un CNE que probablemente eso no ha hecho. Yo veo a Lazo de campaña desde ahorita y aún no estoy viendo nadie que se queje de eso. Sin embargo, el cohecho es un delito contra la administración pública, es un delito especial cuyos partícipes tienen que tener calidades especiales. Y lo que yo voy a discutir y voy a seguir discutiendo es que lo que está planteando Fiscalía en relación al delito de cohecho, en relación a mi defendido, es una falacia absoluta. Y estos no son recursos públicos. Estos no eran recursos públicos. No son recursos públicos porque, por ejemplo, para que ustedes sepan, el propio Santos, que no le voy a dar validez a su testimonio, sin embargo, Santos, la Fiscalía quiere usar. El representante de Odebrecht en el Ecuador dijo que ellos no pagaban para que les faciliten los contratos. Dice que ellos pagaban, dijo que ellos pagaban una cosa que ellos le denominaron peaje, que era después de ganar los contratos. Él dijo, y está grabado en el testimonio anticipado, que ellos no se favorecían de los contratos, que ellos ganaban por mejor precio. Otra cosa que nos llama la atención es por qué es sobornos 2012, 2016 y no 2017, doctor Jarrín. Porque uno de los procesados era ministro de este gobierno. Porque este gobierno sigue contratando con esas empresas. Porque Íñigo Salvador y Diana Salazar se sentaron en la mesa con Odebrecht a negociar su retorno. Y la Fiscalía dice que ha presentado una sentencia que le impide procesar a Odebrecht, cuando la propia jueza Camacho, en calidad de ponente del recurso de casación del juicio de Jorge Glass, dijo en su sentencia que Odebrecht debió haber sido procesado, y nosotros hemos revisado ese documento y no es una sentencia. Doctor, lo último, una vez que se ha cerrado la audiencia preparatoria de juicio, ¿hay una estimación de cuándo la jueza se deberá pronunciar si decide o no llamar a juicio a todos, a algunos de los procesados? La jueza tiene todo el derecho de tomarse varios días. Espero que lo haga para que revise a conciencia cada una de las alegaciones, tanto las de la Fiscalía y Procuraduría, como por supuesto la de cada uno de los defensores técnicos del proceso. Y la jueza podría llamar a todos a juicio. Por supuesto como que podría hacerlo. Como hizo el juez que hiciera en el caso Singue. Sí, bueno, está de moda, ¿no? Veamos si ya habiendo terminado la evaluación, los jueces se sacuden un poco y empiezan a pensar en la justicia más que en los intereses. En el caso Singue, los abogados de los procesados denunciaron que el juez no acogió ninguna de las pruebas de descargo. Lo que se hizo en el caso Singue es una barbaridad. Yo no estoy defendiendo ahí a nadie, pero esa es una barbaridad. ¿Y podría pasar lo mismo en el caso Sobornos? Sin lugar a dudas. ¿Usted está consciente de eso? Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. Yo estoy consciente, en mi caso específico, y lo vengo diciendo en todo lado, que nosotros somos de este momento
presas, somos víctimas de una persecución política violenta y descarnada. La jueza deberá revisar 70.000 hojas vuelta, es decir, algo así como 140.000 hojas. Y deberá revisar los 837 elementos de convicción que la Fiscalía planteó. Obviamente varios de esos son hasta repetidos. Los 440 que la Procuraduría planteó, lo que hizo es repetir una base de 25 por 22, que es por cada procesado. Y tendrá que analizar las alegaciones de 24 procesados, porque inclusive las cooperadoras eficaces, a través de sus defensas técnicas, hicieron alegaciones. Pamela Martínez quiere ser declarada cómplice, no autora. De acuerdo. Oiga, doctor, una última cosita así rapidito nada más, por el formato en cómo han venido operando. Ayer un portal de noticias web ha publicado una fotografía, una publicación de alguien en Facebook, como el Manifiesto de Quito, en donde se ubican nombres vinculados a la Revolución Ciudadana, como quienes estarían detrás del supuesto golpe de Estado que se pretendía dar, según la tesis del gobierno, el 12 de octubre. ¿Este podría ser un nuevo caso en contra de la gente que está alrededor del expresidente Correa? No. Creo que, salvando el circo que me pareció esa publicación, lo que pretenden es vincular a más personas en el proceso de rebelión en donde está procesada la prefecta de Pichincha. Y eso, por supuesto, lo hacen dentro del marco de la absoluta falencia, de la absoluta carencia de evidencia que tienen, y saben muy bien, y debe estarles pesando, que la prefecta está a 20 o 25 días de perder el cargo para el que fue electa, atentando así no solo contra sus derechos personales, sino contra los derechos democráticos de quienes votamos por ella. Y seguramente lo que están presentando es la opción o la posibilidad de robustecer de alguna manera, o de personas o de evidencias bastante ridículas como lo que vi ayer. Ahí lo que yo veo es una publicación de Facebook a la que estos dos sujetos intencionadamente le ponen nombres que no tienen nombres de esa publicación de Facebook, y la mezclan con una publicación, o más bien dicho, no es publicación, es un documento que se estaba elaborando tendiente a la generación de la convención nacional de nuestro movimiento, que iba a ser el 7 de diciembre y que desgraciadamente se va a ver coartada porque tenemos a nuestros dirigentes presos. Muy bien. Correcto. Gracias, doctor, gracias por el tiempo. Un placer. Doctor siempre. Fausto Jarrín Terán, él patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa y del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, hablando sobre el caso Sobornos 2012-2016. 7:42.